Queremos darle la bienvenida a usted que está en sintonía de Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube para que podamos estudiar la palabra de Dios. Nos encontramos con el pastor Dani Perla y durante esta semana estamos tratando un tema muy interesante porque tiene que ver con lograr lo impensable. Y ya el día domingo y el día de ayer ya comenzamos a conversar sobre qué es esto de lo impensable y cómo y quién lo logró. Por eso hoy nos resulta importante responder una pregunta, pastor. ¿Quién ha creído? En este día martes vamos a hablar sobre esta pregunta, pero antes vamos a hacer nuestra oración. Nuestro bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, tú has sido misericordioso y nosotros venimos ante ti para que ilumines nuestra mente con tu Espíritu Santo a fin de que podamos aprender la lección que necesitamos para este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya el día de ayer, pastor Dani Perla, usted había comentado un poco acerca de esto, de esta pregunta, y que es como un poco una pregunta contrastante por lo que acabábamos de leer, un personaje que se describe como exitoso, pero que luego aparece de una manera bastante demacrada. Pero entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, esta pregunta, ¿a qué alude, pastor? ¿A qué alude esa interrogante que se hace el profeta Isaías? Estamos aquí ante una revelación muy clara del sacrificio que Jesús hizo en esta tierra, especialmente cuando Él fue a la cruz. Porque digo especialmente porque ya venir a este mundo era un sacrificio. Sí. Dejar toda la gloria que tenía, la adoración de los ángeles, el trono universal, ya eso era de por sí un sacrificio. Estar en cuerpo humano era otro sacrificio también. Pero aquí encontramos un momento específico en la vida de Jesús donde Jesús llega a hacer la ofrenda por el pecado. Vamos a estudiar un poco más adelante acerca de esto. Sin embargo, nosotros sabemos que este siervo, y de hecho tal vez aquí se complementa lo que habíamos comentado al principio, que en la lección se usa bastante la palabra siervo, porque un siervo es el que hace la voluntad de su amo, de su dueño, pero aparte de eso, un siervo es alguien que se somete, que se humilla, y en este caso Jesús está dispuesto a ir hasta la cruz, a tal punto que todavía esto, decía el apóstol Pablo en sus días, es locura para muchos. La predicación de esta verdad era una locura para los griegos que buscaban la sabiduría humana, y por eso se hace siempre esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque necesitamos la fe para realmente captar las grandes verdades espirituales de esto. Eso me recuerda, pastor, una experiencia que tuve hace algunos años. Alguien me hacía una pregunta: ¿cómo es posible que Jesús, del que ustedes predican, porque era alguien que estaba un poco tratando de confrontar, haya llevado los pecados de todos en la cruz? Dijo, yo no creo eso, no lo acepto, no creo que eso haya sido posible. ¿Cómo pudo haber llevado mis pecados?, decía él, se hacía esta pregunta. Pero cuando usted lee, y esperamos que usted también esté leyendo esto, querido hermano, querido amigo, los versículos que básicamente hemos repasado desde el día de ayer, Isaías 52, verso 13, a Isaías 53, verso 12, ¿qué mensaje esencial hay ahí? Especialmente porque hay unos pasajes que dice que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cómo es posible eso, pastor? Lo que está afirmando este texto es que realmente Jesús está muriendo no a causa de algo que Él hizo, no está pagando sus propios pecados, sino que Él está realmente sustituyendo al ser humano. Y tal vez podemos ir al principio, recordemos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ellos debían morir inmediatamente. Y yo me imagino que todo el cielo estaba a la expectativa, los ángeles, incluso un día de esto estaba conversando con mis hijos y me hicieron una pregunta interesante y me decían ellos, ¿Satanás sabía del plan de la redención? Y yo les dije, no, Satanás mismo estaba esperando que Adán y Eva
murieran allí, porque habían quebrantado. Estaba esperando el juicio divino sobre ellos. Estaba esperando que Adán y Eva murieran para seguir acusando a Dios de que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios egoísta, etc. Pero Adán y Eva no murieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es que lo que pasó es que se encontró un sustituto. Allá en las cortes celestiales, Jesús se presentó ante el Padre y le dijo: Padre, aquí estoy yo para morir en lugar de ellos. Así que desde ahí comienza todo. Tal vez una persona ahora, usted comentaba el caso de alguien que dice: ¿cómo pudo llevar mis pecados? Bueno, es que desde que nuestros primeros padres pecaron, si ellos hubieran recibido la paga por su pecado, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Sin embargo, porque hubo un sustituto, entonces ellos tuvieron la oportunidad de vida, de reproducirse, y la historia ha llegado hasta nosotros. Esta sería otra manera de comprender cómo la muerte de Jesús sustitutiva, en realidad en favor de nuestros primeros padres, es también en favor nuestro. Mira, eso me llama mucho la atención, porque de hecho esa idea también la había leído en George Knight, el hecho de que como pecaron colectivamente, se puede decir así, en cierta medida, estamos tratando de explicarlo, en Adán y Eva estamos incluidos colectivamente, la salvación también nos incluye en ese sentido, solamente en el sentido de que Jesús nos sustituye y puede hacer algo por nosotros. Pero entonces, pastor, en ese sentido, o en este punto, ¿cómo afecta mi decisión personal? Porque quisiéramos aterrizar con esta idea, ¿cómo afecta nuestra decisión personal? Especialmente cuando vemos que Jesús sufre por nosotros, muere por nosotros, carga con nuestros dolores, carga con nuestros pecados. Pero ¿cómo afecta mi decisión personal este hecho que sucedió en la cruz hace más o menos 2000 años? La Biblia dice ahí en Isaías 53, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Y sabe que algo que usted y yo debemos aceptar ahora es que estamos descarriados, es que no somos buenos. El gran problema es que tal vez muchos de nosotros relegamos el pecado solamente a acciones, y entonces decimos: bueno, no, yo no he sido como Hitler, que mandó a matar millones de personas. Yo no he sido como fulano de tal, yo no he sido como aquella persona que estrelló un avión contra un edificio. Y entonces nosotros, claro, cuando yo me comparo, yo nunca he hecho eso, claro. y nunca lo haría. Entonces, si yo me comparo con una persona en ese nivel o en esa condición, yo puedo pensar: yo no soy así, yo estoy bien. Pero realmente el pecado es algo mucho más profundo, y lo vamos a estar estudiando en los próximos días, que requirió la muerte de Jesús. O sea, no había ningún otro sustituto, no había nadie más, ni ángeles en el universo, nadie más podía morir en lugar del hombre, para que el hombre tuviera oportunidad, una nueva oportunidad, nadie más, solamente Dios mismo. Y cuando nosotros entendemos eso, quiere decir que el pecado tiene algo que muchas veces nosotros no entendemos en su plenitud, tiene algo que está allí, una semilla no desarrollada, pero que tiene el potencial de destrucción grande, que es como una semilla que pudo haber estado guardada por cientos de años, pero allí está el germen de la vida. Esa semilla tiene una clase, un género de planta, y entonces cuando es sembrado va a dar fruto de acuerdo a lo que hay en esa semilla. Entonces, lo que tenemos que saber, hermano Gerson, es que todos nosotros tenemos la semilla del pecado, y que si se desarrollara podemos ser igual o peor que Hitler, para poner un ejemplo, para que no pensemos: bueno, solo aquellas personas son malas. No, demos gracias a Dios que Dios ha estado obrando en este mundo, y Él le dijo a nuestros primeros padres en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer. Inmediatamente Dios puso una enemistad, puso una cierta aversión que tenemos al pecado de entrada. El problema es que muchas veces perdemos ese respeto, pero Dios puso, si no hubiera puesto Dios esa enemistad, nosotros seríamos capaces, todos nosotros, de hacer las peores cosas. Por eso tenemos que aceptar que alguien murió en nuestro lugar, y ese alguien
es Cristo Jesús, el siervo sufriente. Tremendo mensaje, pastor, porque ahora tenemos el desafío nosotros, es tomar la decisión de rendirle nuestra vida a Jesús. Y quisiera que nos ayude a orar por eso, pastor, porque todos, como usted lo ha dicho, todos necesitamos rendir cada día nuestra vida a Jesús. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este mensaje de Isaías que nos recuerda el gran sacrificio costoso que Jesús hizo para salvarnos a nosotros. Apenas logramos entender, Señor, ese sacrificio, apenas captamos tal vez nuestra iniquidad, nuestra maldad, que puede ser muy grande, pero Señor, nos entregamos en este momento a Cristo, nuestra voluntad, nuestros deseos, para que Él pueda renovar nuestra mente, pueda renovar nuestras vidas, pueda perdonar nuestros pecados. Señor, te damos gracias porque tú estás salvando y Jesucristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por tu don, en el nombre de Jesús. Amén.